Saludos cazadores de Temtem. Hoy les traigo la guía de cómo obtener el Two-Wire digital llamado Two-Wire, la misión que debes activar para poder entrar al santuario digital, además de obtener el objeto llamado Microchip pirateado. A ver, ¿estás listo o lista para obtener el Tucán digital? Primero lo primero, la ubicación del santuario digital para poder evolucionar tu Tuwai. El santuario se encuentra en, por supuesto, la isla de Zipanku, en la ciudad Neo Edo. Una vez llegues al santuario te darás cuenta de que está cerrado y nadie puede pasar. Deberás hablar con la supervisora llamada Yoko para ver qué está sucediendo. Yoko te dice que estaban estudiando este lugar de poder para desarrollar mejores propiedades en los Temtems digitales. Pero hubo un apagón y puff, se quedaron sin energía. Y la única persona que puede ayudarles es una ermitaña que se encuentra en los pilares del Supra Éter. La ermitaña se encuentra justo al lado de Ryokan o Ryokan. En el lago de cristal hay una pequeña entrada que te envía a un pilar alojado, que es donde se encuentra la ermitaña. Aquí también podrás obtener 5 manzanas vitales. Habla con la ermitaña y te dice que tenemos que buscar una ofrenda apropiada para los espíritus del santuario. Y qué mejor ofrenda que un barril de sake. Puedes comprar el sake en la posada de Ryokan. Habla con el maestro y te dará el barril. Vuelve nuevamente donde Yoko, la supervisora, y entrégale el barril de sake. Ahora podrás entrar al santuario del Kami digital, pero para combatir todos tus Temtems deben tener la afinidad digital. Antes de comenzar los combates te recomiendo traer un coach de tipo digital y de nivel 65 o más alto, con el rango de iridiscencia, que será muy útil para todos los combates. Además, asegúrate de tener bálsamos y revivir, que no son necesarios pero son de gran ayuda por si tus Temtems están bajitos de vida. Para comenzar el primer combate con la diseñadora digital, ella tiene un Ori, Alci y un Obi-Wan de niveles 65 al 70 y este combate será bastante fácil. El segundo combate con el tecnólogo digital. Sus Temtems son todos de nivel 75 y tiene la tortuga samurai llamada Loatle, que by the way, ¿vieron su rasgo? Son muy únicos, especialmente el seppuku. Además que tiene un Waspen, Hedging y Cycrox. Una vez ganes el combate puedes utilizar tu frasco de temesencias y comenzar la pelea con la desarrolladora digital. Y podrás notar que los combates se hacen más difícil cada vez. Ella tiene un Molgu, Saobian, Chromion, Coach y te digo, elimina ese Coach lo más antes posible porque será un problema si lo dejas vivo. Y por último un Obi 10. Y por fin llegamos al final. Nah, todavía te falta el líder llamado CC Digital. Y te seré honesta, este combate se me hizo difícil porque el líder tiene un Mimit que puede copiar tu coach iridiscente y te hace la vida todo un 8. Así que si traíste un coach al combate, trata de eliminar ese Mimit lo más antes posible. Sus Temtems son un Cycrox, Mimit, Pupoise o Pupoise, no estoy segura cómo decir eso, y un Two-Wire de niveles 65 al 85. Una vez termines con este último combate, habla otra vez con Yoko y te dará como recompensa el Microchip pirateado, que al atacar con una técnica de ataque tipo digital obtienes esquivando durante 2 turnos. Pero eso no es todo, ahora puedes evolucionar tu Two-Wire en Two-Wire, el Temtem número 135, con afinidad de viento y digital.
Wire tiene dos rasgos únicos: dolor de cabeza, que al recibir un ataque físico o especial se evitan todas las alteraciones de estado negativas. Y factor común, que al entrar en el campo de batalla, los rivales y el aliado se quedarán anulados durante 2 turnos. A mí en lo personal me gustó mucho el diseño del Tucán digital, como todos le dicen. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Te gustó el diseño? ¿No te gusta? ¿Piensas que es feo? ¿Piensas que es bonito? Y bueno, como siempre, antes de despedirme, recuerda que para más información de Tenten en español, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube o visitar mi comunidad de Discord. Suerte y hasta la próxima.